a nuestra última, tercera clase sincrónica correspondiente al Derecho Civil 3 relacionado con el derecho de las obligaciones. Y ya en esta tercera clase, pues solamente vamos a tocar una sola unidad, la unidad número 4, en la cual corresponde el efecto de las obligaciones. Y precisamente el efecto de las obligaciones parte es de el cumplimiento y la ejecución de la misma por el cual ella debe realizarse. Por eso, dentro de la concepción jurídica y como se indica ahí en la lámina, pues como institución jurídica la obligación tiene como sus principales efectos, y como se explicó en el primer tema, es el cumplimiento de ella. Y para hacerse su cumplimiento, pues ella tiene que satisfacer ese derecho de crédito. No es si se realiza o no se realiza, no, sino si se cumple, se satisface el crédito, y en caso de no cumplirse en forma directa o inmediata, es cuando el deudor responde con su patrimonio. Por eso, el principal efecto es el cumplimiento, precisamente la obligación. Y como se explica allí en la lámina, se entiende por cumplimiento su ejecución, que precisamente es el deber jurídico para el deudor, en la cual no es potestativo, sino es prácticamente una orden, un mandato, por el cual si no cumple la obligación contraída, pues ahí es donde el acreedor tiene la facultad y la opción precisamente de imponer en forma coactiva al deudor para que voluntariamente cumple su obligación. Y si no la cumple voluntariamente, entonces es cuando se actúa con su patrimonio, porque hay que partir que en Venezuela desde mediados del siglo XIX, las llamadas prisión por deudas quedaron eliminadas. Entonces, ahí tenemos muy claro, como lo explica la lámina, cómo es ese cumplimiento. Es prácticamente una orden o un mandato, una actuación en la cual el deudor no le van a dejar la alternativa, usted tiene que cumplir o no cumplir, sino que usted tiene que cumplirla. Y en caso de no cumplirla, en forma voluntaria, el acreedor opta por el cumplimiento, por equivalente, la actuación ejecutiva con los bienes del deudor para que de esa manera cumpla con la obligación. Por ello es que la norma del 1264 del Código Civil nos establece como principio fundamental del efecto de cumplimiento de la obligación, en donde establece que las obligaciones deben cumplirse tal cual como ha sido contraída. Es decir, ahí hay un mandato, hay una actuación, disculpe, una actuación de certeza. Tiene que cumplir la obligación como ha sido contraída. Y responde por los casos de perjuicio en caso de contraventor. ¿Cuándo es la contravención? Cuando sencillamente no se cumple con la obligación. Por eso es que el cumplimiento de la obligación pues tiene primeramente en especie, que debe cumplirse tal cual como ha sido contraída, que esto por lo generalmente se hace por medio del pago. Y por equivalente es en caso de no cumplirla tal cual como ha sido contraída, o se retarde en cumplimiento, o no la cumple, entonces tiene que responder, además de la forma coactiva, los daños y perjuicios que acarrea el no cumplimiento de la obligación. De esta manera, entonces, cuando se entra a ese cumplimiento mediante la forma equivalente, es decir, mediante esa actuación forzosa, pues prácticamente el deudor
está incurriendo en una actuación de incumplimiento y precisamente el incumplimiento pues es la inejecución de la obligación, que esta puede ser en forma total o en forma parcial, o también puede ser en forma permanente o temporal, en la cual se debe a hechos imputables al deudor, en la cual, pues, para poder quedar eximente de ella, se tiene que producir causa extraña no imputable al mismo. Por eso es que de esta definición se puede explicar que el incumplimiento del deudor se extiende de esa manera. Primero, que el deudor viola su deber jurídico de ejecutar la obligación, precisamente a través de la inejecución. Y en segundo lugar, se le va a producir una violación al derecho del acreedor por parte del deudor cuando no cumple esa obligación tal cual como ha sido contraída. De allí que ese incumplimiento puede tener una naturaleza propia, como puede ser total o parcial. Puede tener también una duración en la cual puede ser por siempre o por un determinado tiempo. Y también de acuerdo a los hechos que tiene o se le producen al deudor, por el cual termina causando un incumplimiento que por un lado puede ser voluntario, pero también por otro lado puede ser involuntario, es decir, se produjeron unas ciertas circunstancias que son las llamadas causa extraña no imputable, por el cual él se le impidió voluntariamente de cumplir con esa obligación. Por ello es que las normas del 1264 y 1271, además de establecer el efecto principal como lo es el cumplimiento, también la norma siguiente nos establece el incumplimiento cuando precisamente la conducta del deudor lleva a una inejecución. En el primer parrafito del 1264, pues deben cumplirse tal cual como ha sido contraída. El principal efecto de la obligación es precisamente el que se cumpla. El deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contradicción. Aquí es donde tenemos ya la excepción a esta norma cuando viene ese incumplimiento, producto de que hizo una conducta que llevó a cabo a una contravención y por lo tanto se produjeron daños y perjuicios. Ahora, cuando esos daños y perjuicios se producen producto de esa conducta de inejecución o de esa conducta voluntaria por el cual llegó al incumplimiento, en el 1271, primeramente lo llevamos a cabo de que el incumplimiento se produjo en una forma voluntaria. Solamente hay una excepción al final de la norma cuando precisamente se produjeron unas situaciones, unos hechos, unas situaciones y hasta sencillamente hasta actos administrativos por el cual impidieron que el deudor cumpliera con la obligación y por lo tanto eso va a conllevar a que no se exija el cumplimiento de la misma. Y es la llamada causa extraña no imputable, que puede ser que se produzca de una manera inesperada y el deudor no haya participado en la producción de esa causa extraña no imputable. Bien. Ahí observamos en la lámina que existen las formas por el cual se produce esta causa extraña no imputable. Primeramente, pues tenemos el caso fortuito y la fuerza mayor, como lo establece 1272 del Código Civil. El deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor ha dejado de dar o de hacer aquello a que está obligado o ejecutado lo que estaba prohibido. El hecho de un tercero en la cual impide que el deudor cumpla con la obligación y que es originado en la actividad y conducta de una persona que le sea totalmente ajena y distinta a las personas, el acreedor y deudor. El hecho del príncipe comprende todas aquellas disposiciones prohibitivas o impeditivas
emanadas del Estado por razones del interés público general que necesariamente deben ser acatadas por las partes y causan un incumplimiento sobrevenido de la obligación. La disposición debe ocurrir antes de que nazca la obligación, ya que si ocurre la disposición después de esta, no se hace imposible por causa extraña no imputable, sino por tener un hecho ilícito. El hecho del acreedor ocurre por una actividad intencional o culposa que impide el cumplimiento de la obligación, por lo que el acreedor debe desarrollar una conducta que racionalmente haga posible el cumplimiento del deudor de su obligación. La pérdida de la cosa debida, esta forma hace imposible el cumplimiento del deudor y no siendo imputable, a este se produzca efectos liberatorios consiguientes. Y la culpa de la víctima, cuando la actuación culposa de la víctima ha sido la causa única y exclusiva del daño. El agente causante del mismo queda exonerado de la responsabilidad. Visto y leído estas definiciones, bueno, ¿cómo es que funcionan ellas? Es decir, ¿cómo estas figuras van a influir para que se configure una causa extraña no imputable y por lo tanto el deudor, además de producirse un incumplimiento involuntario, puede quedar exonerado del cumplimiento de la obligación? Bueno, este es su razonamiento desde el punto de vista eh, axiológico y hermenéutico de lo que comprenden estas figuras. En el caso fortuito, el hecho del príncipe y la pérdida de la cosa debida, eso tiene que ver mucho con circunstancias o con hechos en la cual son producidos hasta por la misma situación, puede ser hasta social, puede ser hasta extraña a las partes, acreedor y deudor, y puede ser incluso hasta algo inesperado, un hecho de la naturaleza, una situación precisamente de alteración del ecosistema, en la cual pues va a producir situaciones por el cual el deudor se vea imposibilitado de cumplirlo, por lo menos en estas, bueno, ok, seguimos esta con, ajá, de que, bien, como les recapitulaba, producto de las lluvias, se producen situaciones en las cuales pues pueden dar tanto al caso fortuito de la fuerza mayor e incluso hasta la pérdida de la cosa debida. Y ello pues hace que precisamente una situación producida por hechos del propio ecosistema hace imposible que una relación obligatoria se pueda cumplir y más que todo si parte por lo menos de lo que se perdió, pues formaba parte precisamente del cumplimiento de la obligación. Y más que todo cuando se presentan situaciones con las tierras rurales, en estos tiempos con las inundaciones, las lluvias, y sobre todo en lo referente a las tierras rurales, muchas veces las pérdidas que se producen por estas inundaciones, pues puede caber precisamente dentro de los que son el caso fortuito, la fuerza mayor y hasta la pérdida de la cosa de vida, en la cual, pues, de producto de estas situaciones que el hecho de un tercero, ya el hecho de un tercero, el hecho del acreedor y la culpa de la víctima. Estas situaciones, la primera más que todo es alguien ajeno, tanto al acreedor como al deudor, por el cual producto de conductas en la cual eh, lleva a cabo este sujeto, pues precisamente hace que eh, precisamente hace, ajá, hace, y como lo vemos ahí en su lámina, hace que el deudor involuntariamente incumpla con su obligación y de esta manera, pues podría configurar la causa extraña no imputable. Puede también ocurrir eso con el acreedor y hasta con la propia culpa de la víctima. Ahora bien, con respecto al hecho del príncipe, sí tiene que ver el hecho del príncipe con lo que
sucede cuando a nivel de los gobiernos, o más que todo, el gobierno, en este caso en Venezuela, se dictan unas medidas extraordinarias a los fines de evitar ciertas situaciones que puedan alterar el orden público y por lo tanto, pues pueda suceder que se esté llevando a cabo una obligación, se esté llevando a cabo el cumplimiento de la misma, pero producto de esas medidas se suspende situaciones en las cuales tenga que ver con pagos, tenga que ver con acreencias y de esta manera pues quede eximente de esa responsabilidad producto de una causa extraña no imputable dado a una actuación administrativa. Y eso se vio más que todo, por lo menos por cierto tiempo, porque tampoco es que eso fue todavía este prende, pero por cierto tiempo, con respecto al caso de la pandemia. El caso de la pandemia, recordemos hace 2 años, en la cual ya la pandemia pues estaba en su momento más difícil, estaba en su apogeo, se dictaron medidas sobre todo a nivel de los créditos, de créditos bancarios y a nivel del pago de los arrendamientos en los inmuebles comerciales, en la cual mientras duraba el decreto, mientras duraba la pandemia, pues no se le exigía el pago de los créditos a los deudores y los arrendatarios, pues no se les obligaba a pagar el canon de arrendamiento, sobre todo de los inmuebles comerciales. Por supuesto, en los decretos tienen que establecer verdaderamente las disposiciones que sean claras por tanto tiempo va a ocurrir eso, porque precisamente esa causa extraña no imputable, como se dice, no puede cercenar tampoco derechos del acreedor ni tampoco impedir que el deudor cumpla con ese deber jurídico como lo es el pago de la obligación. Entonces, estas son situaciones sencillamente que se presentaron y en la cual en Venezuela pues se establecieron esas disposiciones por el cual cabe dentro de esta figura del hecho del príncipe cuando se dictaron este decreto, una vez haber sido declarado el COVID como pandemia y el gobierno nacional pues tomó una serie de medidas a través de decreto presidencial por el cual determinadas situaciones donde se produjeron acreencias por ese tiempo fueron suspendidos sus pagos. Y entramos a la figura relacionada con aquellas acciones por el cual protegen el derecho de créditos, protegen el crédito. Acciones en la cual pues están establecidas tanto en el Código Civil y en la normativa legal venezolana y sobre todo eso tiene que ver mucho con los comportamientos tanto del acreedor como deudor a los fines de por un lado, proteger el crédito y por otro lado, hacer lo posible que en las mismas se produzca verdaderamente el cumplimiento de la obligación. En la primera, como bien lo dice ahí en su lámina, en la acción por simulación, es más que todo la realización de dos actos en la cual uno es conocido como el acto ficticio, simulado o aparente, y el otro es el real o verdadero, es decir, lo que consistió el verdadero negocio, en la cual muchas veces se hace de manera muy discrecional y hasta con secreto de las partes. Generalmente el acto simulado, aparente, ficticio, recibe generalmente el nombre de la doctrina del acto ostensible, mientras que el acto real y verdadero se denomina comúnmente contradocumento. Acá, ¿cómo es que en la práctica funciona esto de la simulación? Esto se ve mucho, sobre todo en algunas actuaciones de compraventas con respecto a acciones más que todo de ventas familiares, en la cual, pues sencillamente,
se hacen este tipo de operaciones a los fines de poder realmente llevar a cabo la verdadera intención, que es la transmisión de una herencia. Pero como para que se transmita una herencia tiene que producirse la muerte del causante, es decir, el hecho fatídico de la muerte del causante, pues hay muchas personas que antes de producirse ese hecho fatídico, pues llevan a cabo las realizaciones de ese tipo de ventas, y muchas veces pues tienden a ser ventas simuladas, aunque a la larga pues se convierten en ventas pura y simple en forma efectiva. Puede también ocurrir esta figura del acto por simulación con respecto a lo que es precisamente eh, la actividad de los préstamos, sobre todo cuando el deudor pues carece precisamente la garantía. Entonces, a veces se han producido situaciones donde el deudor pues busca la colaboración de una tercera persona que sí tiene esa garantía. Entonces precisamente se van a operar los dos documentos. El aparente ficticio simulado, el llamado acto ostensible, pues precisamente ¿quién va a ser? Va a ser el documento que va a ir al registro para que se constituya la garantía hipotecaria. Y el documento, el contradocumento, pues por lo general ese va a ser un documento privado donde se va a establecer la manera como se va a contraer la obligación y de la manera como se va a pagar la obligación. Entonces, ahí también se puede presentar una situación donde a través de una simulación, pues se trata de proteger ese crédito. Luego tenemos dos acciones que ya no tienen que ver mucho con dos documentos, sino más que todo es la realización de actos que muchas veces los deudores pues cometen, y con el fin de evadir la responsabilidad de la acreencia, y terminan realmente haciendo actos de fraude. Uno de ellos pues es la llamada acción pauliana. Esta acción pues se debe eh, a un jurista conocido como Paulio dentro del derecho romano, y más que todo esta acción lo que trata es de proteger al acreedor de acciones de fraude que cometa el deudor con una tercera persona. ¿Qué significa esto? Que generalmente el deudor puede precisamente eh, evadir la responsabilidad de pagar la deuda a través de actos fraudulentos que lleve a cabo con una tercera persona. Y esa tercera persona, pues naturalmente, igualmente puede desconocer esa creencia, y de esa manera el deudor quedarse desprotegido para el cobro de su crédito. Entonces, ahí puede intentar a través de esta acción pauliana el cobro de la creencia tanto al su deudor originario, y ese tercero utilizado por el deudor para también responder por el cumplimiento de esa obligación. Por eso el 1279 tenemos muy expresamente que dice: los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Se considera ejecutado en fraude de los derechos de los acreedores los actos a título gratuito del deudor insolvente al tiempo que dichos actos o que ha llegado a hacerlo por consecuencia de ellos. También se consideran ejecutados en favor de los derechos al acreedor de actos a título oneroso del deudor insolvente cuando la insolvencia fuere notoria, cuando la persona que contrató con el deudor haya tenido motivos para conocerla. Es decir, aquí en estos párrafos, en estos apartes de la norma del 1279 y luego la del 1280, que la voy a leer más tarde, pero aquí en el 1289, tanto a título gratuito como a título oneroso, si se comprueba esa insolvencia del deudor y por lo tanto utiliza a una tercera persona
para precisamente evadir esa responsabilidad, pues precisamente ahí es donde el acreedor, a través de un procedimiento, y aquí mayormente sería un procedimiento ordinario, puede atacar esos actos fraudulentos del deudor por vía civil y puede incluso llevarse también hasta una vía penal. En 1280, dicha acción no puede intentarse por un acreedor cuya creencia sea posterior a la fecha del acto, cuya revocación demanda, a menos que se pretenda como causa habiente de un acreedor anterior. Bueno, aquí hay que explicar, y muy claro lo dice el 1280, que la obligación tiene que haber nacido mucho antes, en el momento en que se interpone la demanda. Eso es uno de los requisitos fundamentales que se exige para interponer este tipo de acción, la acción pauliana, que haya sido precisamente la creencia antes de el deudor haber cometido con ese tercero ese acto fraudulento, es decir, antes de haber hecho el acto, no después. Después ya prácticamente el acreedor pues prácticamente hasta avalaría ese acto del deudor. Fueron unos hechos que cometieron precisamente, como se dice, dicha acción antes no puede intentarse por un acreedor cuya creencia sea posterior a la fecha de la revocación de la demanda. Es decir, ¿cómo es esto? Si el demandante, en este caso el acreedor, interpone por medio de la acción pauliana el cobro de esa obligación contraída con el deudor, ese acto que el deudor realizó con ese tercero tiene que ser precisamente antes de interponer la demanda y precisamente dentro del tiempo en que la obligación se llevó a cabo. Por lo menos esto se ve mucho en operaciones de venta. En realidad en operaciones de venta se ve mucho este tipo de fraudes, sobre todo cuando precisamente por no quedar muy acorde con el precio y sobre todo en esta economía venezolana que hace 2, 3 años atrás, pues se producía producto de la hiperinflación, llevaba a cabo en la cual se comenzaba a negociarse con un precio y resulta que en el momento de la firma, pues era otro precio y a veces para ese, vamos a decir, ese vendedor, que sería en este caso el, el deudor del comprador, porque como él tiene que hacerle la adquisición, poder tener una mejor ganancia, también, y como no se había firmado todavía el documento, vendía el bien a una tercera persona. Entonces, precisamente, tanto el vendedor como el tercero estaban realizando actos fraudulentos en contra de ese comprador. Entonces, ese comprador detectó, llevándose a cabo su relación obligatoria en la cual tenía el vendedor que entregarle el bien, entregarle las llaves al comprador, al hacer la tradición del mismo, de que el bien estaba vendido a otra persona. Entonces, precisamente, son componentes que llevan a cabo el deudor con ese tercero y por eso el acreedor, a través de esa acción que haya sido precisamente ese acto fraudulento durante la relación obligatoria y antes de la interposición de la demanda. Eso es más que todo cómo debe ser la acción pauliana exactamente. Eso mayormente tiene que ser una acción judicial que por las cuantías pues sería un procedimiento ordinario. Pudiera tener también un procedimiento por tribunales de primera instancia o también por tribunales municipios, pero mayormente esa acción se lleva por procedimiento ordinario. Y en cuanto a la acción oblicua, pues la acción oblicua es precisamente la acción en que el acreedor se subroga los derechos del deudor para poder cobrar su crédito. Y aquí, ¿cómo sucede esa figura? Por lo general, el elemento más fácil es que vamos a poner A presta un dinero a B, pero a su vez B
le presta a C. Entonces, como A tiene que cobrarle a B y a su vez B tiene que cobrarle a C, entonces, ¿qué sucede? Que A se subroga los derechos como acreedor de B para cobrarle a C. Entonces, en vez de A cobrarle a B directamente o por una curva oblicua, le va a cobrar a C y de esta manera se satisface su acreencia, como lo dice el 1278. Los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se eleva los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. Es decir, aquí es sencillamente una subrogación que sucede para poder cobrar esa deuda. Bien. Entonces, ya por lo que toca a la clase, prácticamente esto es la unidad 4 de civil obligaciones en el ciclo de profesionales. En cuanto a la retroalimentación, bueno, de mi parte, pues debo informar que el participante en la sección de profesionales, pues de verdad realizó sus actividades de manera extraordinaria, excelente y muy bien planteados cada uno de los contenidos. Acá, pues en el tema de las obligaciones y lo que se vio en este trimestre, los 4 unidades se basaron primeramente el derecho a las obligaciones con sus elementos. Segundo, lo relacionado a la responsabilidad civil, los elementos de la responsabilidad civil y todo lo que tiene que ver con el incumplimiento, la reparación del daño producido, la fuente de las obligaciones en la cual consiste tanto la forma extracontractual como contractual, el contrato como fuente principal, como lo establece el 1133 del Código Civil, los elementos del contrato y las acciones de cumplimiento, que son las que se derivan cuando una obligación hace el contrato, las extracontractuales, que son las 4 que se mencionaron ahí: cumplimiento, enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, el abuso del derecho y el hecho ilícito, que es precisamente una de las formas de producirse obligaciones en forma extracontractual. Y el último tema, que es el que acabamos de ver, en lo relacionado con los efectos de las obligaciones, en la cual su principal efecto es sencillamente lo que corresponde a el cumplimiento. Eso es lo que mayormente se establece, lo que dice las normas y lo que tiene que ser. Ya el incumplimiento, pues, es el punto por el cual entra los daños y perjuicios, donde entra el elemento de ejecución y hasta dónde ese incumplimiento puede ser exonerado producto de una causa muy extraña no imputable, que fueron las 6 que se explicaron en la lámina anterior. Y estas acciones, pues naturalmente son ya las acciones desde el punto de vista judicial, porque tanto la simulación como la pauliana y la obliqua, pues se interponen desde el punto de vista judicial cuando se va a proteger las acreencias, el crédito por parte del acreedor. Bien, de mi parte, pues muy satisfecha con la atención prestada. En realidad, pues al participante de el nivel, la sección de profesionales, pues mi felicitación. De verdad, pues trabajó de una manera muy constante durante el trimestre. No hubo necesidad ni de diferirle la actividad porque la cumplía a tiempo.
y pues seguir cada día con la ampliación de sus conocimientos, aprobar sus materias para obtener su título de abogado. Bueno, de mi parte, pues muchísimas gracias y nos veremos posiblemente en el próximo trimestre con asignatura en la cual me otorguen la coordinación de el IES. Bien, que muy buenas tardes. Hasta luego.